¿Sabías que la Guerra Civil Española dejó más de 500.000 muertos y cambió para siempre el destino de un país entero? Quédate para descubrir cómo este conflicto devastador transformó a España y al mundo. Antes de 1936, España vivía en una frágil democracia bajo la Segunda República, que se había instaurado en 1931. Este periodo estuvo marcado por profundas divisiones políticas y sociales. Por un lado, había una creciente tensión entre los sectores progresistas, que buscaban reformas sociales y económicas, y por otro, los sectores conservadores, que defendían los valores tradicionales y la estabilidad del viejo régimen. La vida cotidiana de los españoles estaba llena de incertidumbres. Las clases trabajadoras y campesinas luchaban por mejores condiciones de vida y derechos laborales, mientras que la aristocracia, la iglesia y los militares buscaban mantener su poder e influencia. Las ciudades y los campos eran escenarios de frecuentes protestas, huelgas y enfrentamientos, reflejando un país al borde del abismo. A pesar de las tensiones, muchos españoles aún tenían esperanzas en que la República pudiera traer progreso y modernización al país. Se implementaron varias reformas, como la reforma agraria y la secularización del Estado, que buscaban responder a las demandas de justicia social y modernización económica. Sin embargo, estas reformas también generaron resistencia y conflicto, evidenciando la profunda polarización de la sociedad española. En este contexto de inestabilidad y cambio, España se encontraba en un frágil equilibrio, con un futuro incierto y lleno de tensiones que pronto estallarían en un conflicto abierto. El 17 de julio de 1936, la situación en España cambió drásticamente cuando un grupo de militares, encabezado por el general Francisco Franco, se sublevó contra el gobierno republicano. Este levantamiento militar comenzó en Melilla y rápidamente se extendió a otras partes del país, desencadenando la Guerra Civil Española. La sublevación fue el resultado de años de tensiones acumuladas y conflictos sociales. Los militares nacionalistas, apoyados por sectores conservadores y fascistas, veían la República como una amenaza para el orden y la tradición. La sublevación fue vista por sus instigadores como una necesidad para salvar a España del caos y la revolución comunista. El golpe militar no tuvo éxito en tomar el control de todo el país de inmediato, sino que dividió a España en dos bandos: los nacionalistas, que apoyaban la sublevación, y los republicanos, que defendían el gobierno legítimo. Las calles de España se convirtieron en campos de batalla y el país entero se sumió en un conflicto sangriento que duraría 3 años. Este evento empujó a millones de españoles a tomar partido y a abandonar su vida cotidiana para embarcarse en una lucha feroz por el futuro de su país. La Guerra Civil Española había comenzado y nada volvería a ser igual. En medio del caos y la creciente violencia, ambos bandos de la Guerra Civil Española buscaron ayuda y apoyo para fortalecer sus posiciones. Esta asistencia externa jugaría un papel crucial en el desarrollo del conflicto. Para los republicanos, la ayuda llegó en forma de las Brigadas Internacionales, un conjunto de voluntarios extranjeros provenientes de más de 50 países que acudieron a España para luchar contra el fascismo. Estas brigadas incluían idealistas y antifascistas de todo el mundo, dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa republicana. Además, la Unión Soviética proporcionó armamento, asesoría militar y pilotos, aunque a menudo con condiciones políticas que complicaban las alianzas internas de los republicanos. Por otro lado, los nacionalistas, liderados por Franco, recibieron un apoyo significativo de la Alemania nazi y la Italia fascista. Hitler y Mussolini enviaron tropas, aviones y armamento para respaldar a Franco, lo que les permitió llevar a cabo operaciones militares más efectivas. La Legión Cóndor alemana, por ejemplo, fue responsable del devastador bombardeo de Guernica, que demostró la letalidad de esta asistencia extranjera. Estas ayudas no solo proporcionaron recursos y fuerza militar, sino que también elevaron la moral de cada bando. Los republicanos se sentían respaldados por la solidaridad internacional y los ideales antifascistas, mientras que los nacionalistas se beneficiaban de la tecnología y la organización militar de sus aliados europeos. La intervención internacional convirtió la Guerra Civil Española en un preludio a la Segunda Guerra Mundial, reflejando las tensiones globales entre fascismo y comunismo. Esta asistencia externa fue fundamental en la evolución y desenlace del conflicto, demostrando que la Guerra Civil Española no era solo un asunto interno,
sino una batalla de ideologías que resonaba en todo el mundo. Con la ayuda y los recursos recibidos, ambos bandos tomaron la decisión definitiva de sumergirse completamente en el conflicto. El país se dividió en dos: los territorios controlados por los republicanos y los ocupados por los nacionalistas. Esta división territorial y la toma de partido de millones de españoles marcó el verdadero comienzo de la Guerra Civil Española. Para los republicanos, la decisión de luchar significó organizar milicias populares, improvisar defensas en las ciudades y coordinar con las brigadas internacionales y los asesores soviéticos. La vida cotidiana de los ciudadanos se transformó en una lucha constante por la supervivencia y la defensa de sus ideales. En el lado nacionalista, Franco y sus seguidores consolidaron su control en las áreas que habían capturado. Con el respaldo de las tropas y el armamento de Alemania e Italia, lanzaron ofensivas para conquistar más territorios. Los militares sublevados, unidos bajo el liderazgo de Franco, se comprometieron a restablecer el orden y aplastar la resistencia republicana. Esta partida hacia la guerra también implicó sacrificios personales para miles de españoles. Familias se separaron, amigos y vecinos se convirtieron en enemigos y la vida diaria quedó suspendida en un estado de guerra perpetua. La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en las calles de las ciudades, en los hogares y en los corazones de la gente. La decisión de ambos bandos de abandonar cualquier intento de reconciliación y embarcarse en un conflicto armado a gran escala llevó a España a un camino de destrucción y sufrimiento. Las esperanzas de una resolución pacífica se desvanecieron y el país se adentró en un oscuro período de violencia y desolación que transformaría su historia para siempre. A medida que la Guerra Civil Española se desarrollaba, ambos bandos se enfrentaron a numerosos desafíos y pruebas que pusieron a prueba su resistencia y determinación. Para los republicanos, uno de los mayores retos fue la falta de coordinación y unidad. La coalición de izquierdistas, comunistas, anarquistas y otros grupos progresistas a menudo tenía dificultades para ponerse de acuerdo en estrategias y objetivos comunes. Esta falta de cohesión se reflejó en la Batalla de Madrid, donde, a pesar de una feroz resistencia, las fuerzas republicanas lucharon para mantener la ciudad bajo su control, enfrentándose a bombardeos y ataques constantes. En el lado nacionalista, a pesar de contar con una estructura militar más organizada y el apoyo de potencias extranjeras, también enfrentaron obstáculos significativos. Uno de los desafíos más destacados fue la Batalla del Ebro, la ofensiva más grande y prolongada de la guerra. A pesar de los avances iniciales, los nacionalistas encontraron una fuerte resistencia republicana que resultó en una lucha brutal y prolongada, causando numerosas bajas en ambos lados. Además de los combates directos, ambos bandos sufrieron las consecuencias de la guerra en la retaguardia. Las ciudades y pueblos se convirtieron en campos de batalla secundarios, con civiles enfrentando bombardeos, escasez de alimentos y la constante amenaza de la represión. La vida cotidiana se volvió una lucha por la supervivencia y la moral de los combatientes y civiles se vio gravemente afectada. Internacionalmente, las pruebas incluyeron la diplomacia y la propaganda. Los republicanos intentaron ganar simpatía y apoyo de las democracias occidentales, pero la política de no intervención adoptada por Francia y el Reino Unido les dejó en desventaja. Mientras tanto, los nacionalistas usaron la propaganda para consolidar su poder y justificar sus acciones, dándose como los salvadores de España. Cada batalla, cada enfrentamiento y cada día de guerra representaron una prueba de voluntad y resistencia para ambos bandos. Las dificultades enfrentadas durante estos años de conflicto no solo fueron militares, sino también humanas, reflejando el costo devastador de la guerra en la población española. A medida que la guerra continuaba, ambos bandos ajustaron sus estrategias y enfoques para enfrentar los desafíos y avanzar en sus objetivos. Este periodo fue crucial para determinar cómo cada lado se acercaría a la victoria o a su supervivencia. Para los republicanos, la aproximación a la guerra implicó una serie de tácticas defensivas y ofensivas. Sabedores de sus limitaciones en términos de recursos y coordinación, se enfocaron en defender las posiciones clave y mantener el control de las áreas urbanas. La defensa de Madrid fue emblemática en este sentido. A pesar de estar rodeados y bajo constante ataque, las fuerzas republicanas, con la ayuda de voluntarios internacionales, lograron resistir y mantener la ciudad durante gran parte de la
guerra. Esta resistencia se convirtió en un símbolo de la determinación republicana. Los nacionalistas, bajo el liderazgo consolidado de Franco, adoptaron una estrategia de guerra total. Su enfoque incluyó la movilización masiva de tropas y recursos, así como la implementación de tácticas de terror para desmoralizar a la población republicana. La campaña de bombardeos aéreos, incluida la infame destrucción de Guernica por la Legión Cóndor alemana, fue parte de esta estrategia de guerra psicológica. Franco también implementó un bloqueo efectivo para cortar suministros a las zonas controladas por los republicanos, exacerbando las condiciones de hambre y desesperación. Internacionalmente, los nacionalistas reforzaron sus alianzas con Alemania e Italia, asegurando un flujo constante de armamento y apoyo logístico. Los republicanos, por su parte, intentaron reforzar su legitimidad internacional, apelando a las democracias occidentales y tratando de obtener más ayuda de la Unión Soviética. Sin embargo, las políticas de no intervención y la ayuda limitada complicaron sus esfuerzos. La aproximación a la guerra también implicó esfuerzos propagandísticos en ambos lados. Los republicanos trataron de ganar la simpatía mundial, destacando la lucha contra el fascismo, mientras que los nacionalistas presentaron su campaña como una cruzada por la civilización y el orden contra el comunismo y la anarquía. Estos enfoques ayudaron a definir la narrativa del conflicto tanto a nivel nacional como internacional. La forma en que cada bando se aproximó a la guerra, con sus respectivas estrategias y tácticas, reflejó no solo sus capacidades militares, sino también sus visiones y objetivos políticos. Estos enfoques determinaron en gran medida el curso de la guerra y prepararon el escenario para los eventos críticos que seguirían. El punto de mayor tensión y dificultad en la Guerra Civil Española llegó en 1938, durante la Batalla del Ebro, una de las más largas y sangrientas del conflicto. Esta batalla marcó el clímax de la guerra, con ambas partes enfrentándose en una lucha desesperada por el control y la supervivencia. La ofensiva del Ebro, lanzada por los republicanos en julio de 1938, fue un intento audaz de revertir el curso de la guerra. El gobierno republicano, consciente de su desventaja, decidió tomar la iniciativa para romper el avance nacionalista y recuperar terreno estratégico. Las tropas republicanas cruzaron el río Ebro y lograron avances iniciales significativos, sorprendiendo a las fuerzas nacionalistas. Sin embargo, el éxito inicial de la ofensiva se encontró con una feroz resistencia por parte de los nacionalistas. Las fuerzas de Franco, mejor armadas y organizadas, respondieron con contundencia, lanzando contraataques y utilizando su superioridad aérea para bombardear las posiciones republicanas. La batalla se convirtió en una prolongada y desgastante lucha de trincheras, con ambos bandos sufriendo enormes bajas. La crisis alcanzó su punto culminante en el otoño de 1938. Las fuerzas republicanas, agotadas y desmoralizadas, comenzaron a retroceder bajo la presión implacable de los nacionalistas. La falta de suministros y la creciente desorganización interna agravaron su situación. Finalmente, en noviembre de 1938, los republicanos se vieron obligados a retirarse, marcando una derrota decisiva. La batalla del Ebro fue un punto crítico no solo por su intensidad y duración, sino porque demostró la incapacidad de los republicanos para cambiar el rumbo de la guerra. Las enormes pérdidas humanas y materiales debilitaron aún más su capacidad de resistencia, mientras que los nacionalistas consolidaron su control sobre el territorio. Este momento de crisis fue decisivo para el desenlace de la guerra. La derrota en el Ebro significó que los republicanos ya no podían lanzar ofensivas significativas y quedaron en una posición defensiva desesperada. Para los nacionalistas, la victoria en el Ebro les abrió el camino para avanzar hacia la victoria final, que no tardaría en llegar. La crisis de la batalla del Ebro encapsuló la brutalidad y la desesperación del conflicto, mostrando el alto costo humano y material de la guerra. Fue un punto de no retorno que selló el destino de la Segunda República y pavimentó el camino para la eventual victoria de Franco y sus fuerzas. El resultado que los nacionalistas obtuvieron tras su victoria en la Guerra Civil Española fue el control absoluto del país bajo el liderazgo de Francisco Franco. Con la victoria de los nacionalistas en abril de 1939, España pasó a ser gobernada por una dictadura que duraría casi 4 décadas. Este nuevo régimen trajo consigo varios resultados significativos para los nacionalistas, aunque no sin sus controversias y costos. Control político total. Franco instauró un régimen autoritario que eliminó la oposición política y centralizó el poder en sus manos.
Esto le permitió implementar su visión política y social sin restricciones, consolidando un gobierno fuerte y dominante. Unificación nacional. Bajo el régimen de Franco, se estableció una política de unidad nacional que buscaba eliminar las divisiones regionales y políticas que habían exacerbado la guerra. La centralización del poder y la represión de los movimientos separatistas, como el catalán y el vasco, buscaban consolidar una España unificada bajo un solo liderazgo, orden y estabilidad. Aunque el régimen de Franco fue conocido por su represión, también proporcionó un periodo de estabilidad y orden en comparación con el caos de la guerra. Esto permitió al país empezar a reconstruirse y asentar las bases de una economía más estable durante las décadas de su mandato. Influencia internacional. La victoria de los nacionalistas y la instauración de la dictadura franquista posicionaron a España de manera estratégica en el contexto de la Guerra Fría. Aunque inicialmente España estuvo aislada, con el tiempo, Franco logró establecer relaciones con países occidentales, como Estados Unidos, que buscaban un aliado en la región durante el conflicto global. Este control absoluto, orden y unificación, sin embargo, vino acompañado de un costo humano y social significativo. La represión, la censura y la persecución de opositores marcaron profundamente la vida de los españoles durante el régimen franquista, dejando cicatrices duraderas en la memoria colectiva del país. La victoria de los nacionalistas en la Guerra Civil Española resultó en la instauración de un régimen autoritario bajo Francisco Franco, que perduró hasta su muerte en 1975. Este resultado transformó profundamente el paisaje político, social y cultural de España. Instauración del régimen franquista. Franco consolidó un gobierno dictatorial que eliminó toda oposición política y estableció un sistema de control absoluto. Las libertades individuales fueron severamente restringidas y la represión política se convirtió en una característica central del régimen. La censura y la persecución de disidentes marcaron la vida cotidiana durante casi 4 décadas. Represión y exilio. Los derrotados en la guerra, incluidos miles de republicanos, enfrentaron represalias severas. Muchos fueron ejecutados o encarcelados, mientras que otros optaron por el exilio. La represión no solo afectó a los combatientes, sino también a sus familias y comunidades, creando un clima de miedo y desconfianza. Reconstrucción económica y desarrollo. A pesar de la represión, el régimen de Franco logró estabilizar y modernizar la economía española. En las décadas de los 60 y 70, España experimentó un notable desarrollo económico, conocido como el Milagro Español, que llevó a una mejora en las condiciones de vida y una transformación del país en una economía industrializada, aislamiento internacional y cambio de relaciones. Al principio, España fue diplomáticamente aislada debido a su régimen autoritario. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, Franco logró mejorar las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos y otros países occidentales, en busca de apoyo económico y estratégico. Transición a la democracia. Con la muerte de Franco en 1975, España inició una transición hacia la democracia, conocida como la Transición Española. Este proceso permitió la creación de una nueva Constitución en 1978 y el establecimiento de un sistema democrático, marcando el fin de la dictadura y el inicio de una nueva era para el país. El legado del conflicto y el régimen franquista dejó una profunda huella en la historia de España. La dictadura moldeó el país de manera significativa y aunque trajo estabilidad y crecimiento económico en algunos aspectos, también dejó un legado de represión y división que el país tuvo que enfrentar y superar en su camino hacia la democracia y la reconciliación. España comenzó a regresar a una vida normal, aunque esta nueva normalidad era radicalmente diferente de la que existía antes de la Guerra Civil. La transición a la democracia, un proceso cuidadosamente gestionado, marcó el regreso del país a una era de mayor apertura y pluralidad política. Este periodo de transformación buscó sanar las heridas del pasado y construir un futuro más inclusivo y participativo. Transición democrática. La transición, liderada por el rey Juan Carlos I y el primer ministro Adolfo Suárez, fue un proceso complejo y a menudo tenso. Se llevaron a cabo reformas clave, como la redacción de una nueva constitución en 1978, que estableció un sistema de gobierno democrático y parlamentario.
Esta Constitución reconoció y protegió los derechos fundamentales de los ciudadanos y permitió la celebración de elecciones libres, reconciliación y justicia. El país tuvo que enfrentar el legado de la represión franquista, aunque se realizaron esfuerzos para lograr la reconciliación, incluyendo amnistías para muchos presos políticos. El tema de la justicia para las víctimas del régimen franquista seguía siendo polémico. Se intentó equilibrar la necesidad de paz con la demanda de justicia por las violaciones de derechos humanos, desarrollo y modernización. La nueva democracia permitió a España integrarse plenamente en la comunidad internacional. En 1986, España se unió a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, lo que impulsó aún más su desarrollo económico y social. La modernización y el crecimiento continuaron, llevando a una transformación profunda en la vida cotidiana y en la estructura social del país, identidad y memoria histórica. La transición también implicó un proceso de reevaluación y reconstrucción de la memoria histórica. El país comenzó a enfrentar y debatir su pasado reciente, con una creciente discusión sobre la guerra civil y el franquismo. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, buscó reconocer y reparar el daño hecho a las víctimas del franquismo, promoviendo la recuperación de la memoria histórica. En resumen, el regreso a la normalidad para España fue un proceso de reconstrucción y reconciliación, caracterizado por una transición cuidadosa hacia la democracia y un esfuerzo continuo por abordar las secuelas del conflicto y la dictadura. Aunque el camino hacia la democracia no estuvo exento de desafíos, España logró forjar una nueva identidad y un futuro más prometedor basado en los valores de libertad y justicia. Con la llegada de la democracia y el fin de la dictadura franquista, España entró en una nueva era marcada por significativos cambios sociales, políticos y económicos. Esta nueva vida no solo reflejaba una transformación en la estructura del poder, sino también en la identidad colectiva del país. Establecimiento de la democracia. La nueva Constitución de 1978 sentó las bases para una democracia sólida. Se instauraron instituciones democráticas que promovieron la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos. Las elecciones libres y el sistema parlamentario permitieron la representación de diversas voces y la formación de gobiernos elegidos por el pueblo. Crecimiento económico y modernización. España experimentó un notable crecimiento económico durante las décadas siguientes, convirtiéndose en una de las economías más dinámicas de Europa. La modernización infraestructural y la integración en la Unión Europea trajeron inversiones y desarrollos que transformaron la economía y la vida diaria de los españoles. Reconciliación nacional. La transición a la democracia implicó un esfuerzo por reconciliar las heridas del pasado. Aunque la Ley de Amnistía de 1977 facilitó la liberación de presos políticos y el retorno de exiliados, la reconciliación fue compleja. El país tuvo que enfrentarse a su historia y trabajar hacia la integración de diferentes perspectivas en un nuevo tejido social. Cambio en la identidad cultural. La transición también permitió una renovación en la identidad cultural de España. Se promovió una mayor apertura hacia la diversidad regional y cultural, dando lugar a un reconocimiento y apoyo más fuerte para las lenguas y culturas autonómicas, como el catalán, el gallego y el euskera. Avances en derechos sociales. La democracia trajo consigo avances significativos en los derechos sociales. Se implementaron reformas que mejoraron la educación, la sanidad y las condiciones laborales. También se hicieron progresos en cuestiones de igualdad de género y derechos civiles, reflejando un cambio hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. La nueva vida de España después de la dictadura franquista representa una transformación profunda y multifacética. A pesar de los desafíos inherentes a cualquier cambio tan radical, España logró construir una democracia vibrante, desarrollar una economía moderna y abrazar una identidad más inclusiva. Esta transformación no solo redefinió al país en el contexto europeo y global, sino que también ofreció a sus ciudadanos un renovado sentido de esperanza y oportunidad. La Guerra Civil Española y el régimen franquista que le siguió dejaron una profunda marca en la historia de España. El desenlace de estos eventos, con la transición a la democracia, resolvió varios de los conflictos que surgieron durante el siglo XX y sentó las bases para el futuro del país. Esta resolución abarca tanto el cierre de un capítulo doloroso
como la apertura de una nueva era de esperanza y reconstrucción, superación del conflicto. La transición a la democracia permitió a España superar el conflicto que había definido gran parte del siglo XX. La reconciliación nacional y la instauración de un sistema democrático representaron el fin de un periodo de represión y división, dando lugar a una nueva etapa de estabilidad y pluralidad. Reconocimiento del pasado. La Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007, buscó abordar las injusticias del pasado, reconociendo las víctimas del franquismo y promoviendo la recuperación de la memoria histórica. Esta ley representó un esfuerzo significativo por parte del Estado para enfrentar el legado de la guerra y la dictadura, ofreciendo un reconocimiento oficial y promoviendo la reparación, desarrollo y modernización. La integración en la Unión Europea y el desarrollo económico durante las últimas décadas han transformado a España en una nación moderna y competitiva. Este desarrollo ha mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos y ha posicionado al país como un actor relevante en el ámbito internacional. Desafíos persistentes. A pesar de los avances, España continúa enfrentando desafíos relacionados con el legado de la guerra y el franquismo. La memoria histórica y las cuestiones de justicia para las víctimas siguen siendo temas de debate, reflejando la complejidad de cerrar completamente las heridas del pasado. Lecciones aprendidas. La resolución de la Guerra Civil Española y el posterior período franquista ofrecen lecciones valiosas sobre la resiliencia de una nación y la importancia de la reconciliación. Nos recuerdan que, incluso después de los periodos más oscuros, es posible construir un futuro basado en la justicia, la democracia y la unidad. En conclusión, la Guerra Civil Española y la dictadura franquista representan un capítulo crucial en la historia de España, cuyos efectos se sienten hasta hoy. La transición a la democracia y los esfuerzos para reconciliar el pasado han permitido a España avanzar hacia una nueva era de estabilidad y progreso.